El 6 y 7 de noviembre de 2015 se realizó en Medellín el curso internacional Paz desde los territorios, alternativas en la disputa popular frente al poder corporativo, organizado por Paz con Dignidad y el Observatorio de Multinacionales en América Latina, OMAL, que contó con la participación de diversas organizaciones sociales y populares de Colombia. Es que estamos viviendo un momento de crisis muy profunda, de crisis civilizatoria, y precisamente no solo es importante analizar los impactos que están teniendo las transnacionales sobre la gente, sino también pensar qué alternativas son las que nos pueden acompañar en un futuro con otros modelos de sociedad que sean realmente más propios de la justicia, del bienestar y de una buena vida digna para todos y todas, y por eso este curso lo hemos pensado en esa clave precisamente de intentar debatir entre diferentes organizaciones sociales y diferentes propuestas de países también diversos como Guatemala, Bolivia, el Estado español y Colombia, por supuesto, a la hora de ir pensando y trabajando en esa lógica de alternativas. El primer día se realizó una radiografía del poder corporativo y se debatió sobre las posibles alternativas al poder de las empresas transnacionales a cargo de ponentes nacionales e internacionales. También se trabajó en grupos alrededor de preguntas claves para ir construyendo el documento político que recogería los debates planteados en el curso. Uno de los aspectos fundamentales que hemos venido trabajando en los últimos tiempos respecto al despliegue en la actualidad del poder corporativo es aquel que se refiere a la dimensión más jurídica de este poder de las empresas transnacionales, y se plasma sobre todo en lo que hemos denominado la arquitectura de la impunidad, que viene a ser la plasmación en la práctica de una inversión de la jerarquía normativa que se ha producido en el derecho internacional. Es decir, en el derecho internacional debería existir una primacía del derecho internacional de los derechos humanos, pero en la práctica lo que ocurre es que el derecho corporativo global, por la capacidad que tienen las empresas transnacionales de convertir ese derecho en un derecho que se denomina derecho duro, digamos con tribunales de arbitraje y con capacidad de superponerse a la soberanía nacional de los países, ha conseguido que los derechos humanos de las comunidades y de las poblaciones queden en un segundo plano y subordinadas a este derecho corporativo global. Cuando se cambia la imagen de que Colombia ya no es un país fallido, sino que es un país exitoso, ya se ha dado la apertura en los distintos sectores de la economía colombiana al capital transnacional. Capital transnacional que hoy influye prácticamente en toda la actividad económica de este país. La explotación petrolera, por ejemplo. Y la idea aquella de que Colombia se convierta en un país minero. Hace pocos años se realizó la primera feria minera de este país. Y cuando se realizó esa primera feria minera en la ciudad de Bogotá, en la sede de exposiciones, me acuerdo que la declaración inaugural de Santos y de sus ministros del ramo era que el objetivo consistía en convertir a Colombia en un país minero. Y en esa feria, en esa primera feria minera, en realidad se estaba aplicando lo que decía Santos, que alguna vez en un viaje a España le dijo al rey Juan Carlos que venía, o sea, que él visitaba España para vender a Colombia. Y así apareció en los titulares: Santos viene a vender a Colombia. Es que en el marco de los procesos de paz, muchos países nuevamente y muchas empresas empiezan a ver a Colombia pues como un escenario de inversión muy interesante, ¿cierto? O sea, vamos a poder llegar a donde no podíamos llegar. Vamos a hacer los megaproyectos que no habían podido terminarse de construir o de ponerse en marcha, ¿sí? Que es lo que ha sucedido en pues, territorios donde hay presencia de la insurgencia. Quería mencionar también algo ya con respecto a, digamos, a lo que nos plantea un poco Renan, en el sentido de, listo, el Plan Colombia y la estrategia contra insurgentes del 85, pero también mirar la coincidencia, pues de pronto el profesor no lo señaló o no lo escuché, y es la coincidencia de que en el 98 se aprueba el Plan Colombia, ¿cierto? Y en el 98 se materializa como tal ese espectro unitario nacional de las Autodefensas Unidas de Colombia.
principales impactos de las multinacionales son impactos sociales, impactos en derechos humanos, impactos ambientales y impactos culturales básicamente. En el tema social, ellos son los mayores generadores de pobreza, de miseria, de profundización de la brecha social, en la medida en que a través de la violencia y el fraude han provocado el cambio de la legislación del país que favorece plenamente a estas compañías en detrimento del desarrollo social del país y básicamente de las comunidades que están en las zonas donde ellos desarrollan los proyectos. Las multinacionales actúan en consonancia y no pueden funcionar sin un poder político que los apoye, y ese poder político es estatal. Y cuando llegan a un territorio, ese territorio se les abre y tienen el respaldo de un poder político local, que es el Estado Nacional local. Sin eso no pueden existir las multinacionales. No es cierto que el Estado se diluya, que el Estado desaparezca. Lo que pasa es que el Estado se ha transformado, el Estado capitalista se ha modificado. No podemos pensar en el mismo Estado capitalista del Estado del bienestar. El otro tema es los impactos a derechos humanos. Ellos son los responsables de por lo menos la mitad del desplazamiento, la mitad de los asesinatos de los sindicalistas, la expulsión de los indígenas y los afrodescendientes de sus zonas de desarrollo, donde ellos están generando el 65% de los nuevos proyectos mineroenergéticos. En este sentido, digamos que lo que ocurre en la práctica es que las empresas transnacionales actúan con plena impunidad porque las comunidades y los movimientos no tienen capacidad para recurrir a instancias jurídicas efectivas para hacer valer sus derechos, y por tanto el único derecho internacional realmente efectivo viene a ser el derecho corporativo global. Nosotros como indígenas hemos pagado los platos rotos más de 500 años. 520 años hemos pagado los platos rotos y todavía nos persiguen el actor armado, ¿sí? El Estado, llámese como se llame, el que está armado es para intimidar, para matar, para desplazar, para masacrar. El segundo día se realizó la exposición de alternativas populares y comunitarias frente al poder corporativo, donde las organizaciones sociales y populares compartieron sus experiencias territoriales e iniciativas para enfrentar la lógica hegemónica del poder corporativo. El extractivismo basado en la dependencia en la exportación de materias primas no se transformó en política. Sí hubo como planteamiento transformarlo. Hubieron apuestas e inversiones importantes en industrializar, pero en los hechos concretos no hubo el esfuerzo que debería haber habido, ¿no? La industrialización, por ejemplo, del litio, que es una apuesta muy interesante y todavía se mantiene, ¿no? Es una apuesta en la cual ha invertido mucho el gobierno, pero no está funcionando todavía. Hay sí laboratorios piloto para poder industrializar. Llevamos un trabajo de fortalecimiento y acompañamiento a la mayoría de organizaciones sociales y comunidades que vienen siendo afectadas y lesionadas por la transnacional Fenosa. Si bien es cierto de que la privatización ha dejado muchas consecuencias tanto sociales como económicas, tenemos muy claro que el deber de defensores de derechos humanos y como organización popular es seguir construyendo precisamente ese poder popular desde abajo y llegar a las comunidades para el conocimiento, dar el conocimiento y por ende generar una estrategia conjunta que pueda avanzar en primero la visibilización de las violaciones de los derechos humanos, que sean agendas en las que se pueda prevenir, pero también que se pueda visibilizar cómo estas transnacionales lesionan nuestros derechos fundamentales.
Pues inicialmente hemos utilizado un ejercicio de articulación regional con el propósito de hacer un reconocimiento del territorio e identificar nuestras riquezas naturales y al mismo tiempo también entender un poco los conflictos socioambientales que nos afectan a partir pues, de estos megaproyectos. Desde el reconocimiento del territorio hemos iniciado todo un proceso de construcción de conocimientos colectivos donde hemos logrado identificarnos como organizaciones indígenas y campesinas, de valorar esa relación que tenemos con la tierra, de darle un significado especial a ese contexto en el que vivimos, de construir lazos de hermandad entre las organizaciones y especialmente también de establecer ese vínculo profundo entre comunidades y naturaleza. Las alternativas, la principal ha sido el tema de formación y esa formación desde el tema de visibilización, el tema de memoria histórica y una cuestión que para nosotros llamamos que ha sido clave es el autorreconocimiento. Cómo nosotros nos autorreconocemos como personas afrodescendientes que somos. Finalmente, se construyó un documento político que recoge los debates, propuestas y alternativas frente al modelo de desarrollo colombiano, donde las organizaciones sociales asumen el compromiso de trabajarlo en sus territorios. Hemos dicho que la paz es un campo en disputa. Tiene que ver eso con que por un lado están las comunidades, las organizaciones, los distintos sectores de la sociedad que quieren paz con justicia social, que significa mejoras en las condiciones de vida, respeto de los derechos, autonomías en los territorios, es decir, garantías para la vida digna. Y por otro lado está el capital nacional, el capital transnacional, representado pues en las distintas corporaciones que están presentes hoy en nuestro país, que también hablan de paz y que lógicamente lo que plantean es que puedan entrar al territorio, que puedan ir a los territorios, que puedan estar en Colombia, disfrutar las concesiones que el gobierno colombiano les ha dado para extraer los bienes comunes de la naturaleza para su sistema acumulativo, o sea, para su enriquecimiento. Esto tiene una profunda repercusión en el tema de la paz, porque mientras que para unos la paz es tener esos bienes comunes, para otros la paz es llevarse esos bienes de la naturaleza. En este momento que se ha planteado en Colombia la necesidad de la participación, por ejemplo a través de la Mesa Social para la Paz, pues las multinacionales son un actor que es necesario tener en cuenta y con el cual es necesario hablar, para plantear claramente que hay una parte del pueblo colombiano, una importante parte del pueblo colombiano, la inmensa mayoría, que está pensando en la soberanía nacional, que está pensando en que los recursos naturales tienen que ser para el disfrute colectivo de la población colombiana y no para el disfrute acumulativo de una pequeña cantidad de estas multinacionales. Entonces se viene un proceso en el que hay que dialogar, en que hay que acercarse, pero también en el que hay que plantear la negociación de cómo va a ser la permanencia de estas multinacionales en el territorio en un marco de un nuevo momento de la paz en Colombia.